Buenas tardes, compañeros. Doctora Cristel Heredia, la facilitadora de la unidad curricular Proyecto 1. Por aquí la ingeniera Yolanda Maldonado, que voy a estar compartiendo con ustedes algunos conceptos básicos de la investigación y explicar un poco acerca de cuáles son estos conceptos que nos van a ayudar a nosotros a formar o a dar estructura a nuestro proyecto de investigación. Comenzamos con una pequeña introducción en donde decimos que la investigación es un proceso sistemático que busca responder preguntas, resolver problemas y generar conocimientos nuevos. Es fundamental en diversas disciplinas y se basa en métodos científicos. Por lo siguiente, vamos a estar abordando temas en relación a lo que es una investigación científica, cuáles son sus aspectos, sus características y qué elementos la componen para darle forma a un proyecto investigativo. Comenzamos definiendo un poco lo que son unos conceptos acerca de la definición de investigación. Comenzamos diciendo que Bunge en 2002 nos dice que una investigación científica arranca con la percepción de que el acervo de conocimientos disponibles es insuficiente para manejar determinados problemas. Por otra parte, Hernández y Fernández y Batixa nos hablan de que la investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Por otra parte, Ander X nos afirma que la investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. De esta manera, a través de estos conceptos, vamos a buscar explicar desde la posición de diversos autores los principales fundamentos metodológicos de la investigación científica y la importancia que estos poseen en la obtención de nuevos conocimientos. El objetivo principal del mismo es elevar la importancia de los fundamentos metodológicos de la investigación científica en la adquisición de nuevos conocimientos. Asimismo, podemos decir también que la investigación científica es un proceso de búsqueda del conocimiento sobre un determinado fenómeno y suele hacer uso de métodos específicos. Además, estos tienden a clasificar la investigación desde diversos enfoques, tales como lo cuantitativo y lo cualitativo. Es decir, mediante la investigación se busca darle respuesta a preguntas que se han formulado sobre ciertos fenómenos para conocer las características de cada uno de esos fenómenos estudiados. Así como ya definimos lo que es una investigación científica, tenemos que hablar también de un aspecto muy importante o de este enfoque que nos permite a nosotros desarrollar la investigación científica como tal. Y este es el método científico. El método científico se nos dice que es una metodología diseñada para obtener nuevos conocimientos a través de la observación, la medición, la experimentación y la formalización. Asimismo, se realizan análisis y modificaciones de hipótesis. Las dos características fundamentales de este método son la falsabilidad y la reproductividad, es decir, que se aseguran que las teorías puedan ser reevaluadas y que los resultados puedan ser replicados por otros investigadores. Este enfoque reúne prácticas aceptadas por la comunidad científica para exponer y confirmar nuevas teorías, minimizando la subjetividad del investigador y reforzando la validez de los resultados del nuevo conocimiento. El método científico presenta diversas características, como lo son, que es una metodología diseñada con el fin de obtener nuevos conocimientos. Consiste en la observación sistemática, la medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de las hipótesis. Asimismo, las dos características fundamentales, como ya lo mencioné, son la falsabilidad y la reproductividad. La reproductividad puede ser replicada en otro momento y por otra persona, obteniendo el mismo resultado. En cuanto a la falsabilidad, esto se da por el hecho de que las leyes o teorías que se obtienen a partir de esta técnica pueden ser reevaluadas. El método científico reúne las prácticas aceptadas por la comunidad científica como válidas para exponer y confirmar nuevas teorías. Las reglas del método científico minimizan la influencia de la subjetividad del científico en su estudio. De esta forma, se refuerza la validez de los resultados y, por ende, del nuevo conocimiento. El método científico consta de una serie de pasos, mejor conocidos como etapas, que dan fundamento a la búsqueda del conocimiento, en que puede haber ligeras variaciones en la manera de aplicarse según una disciplina de estudio. Estos pasos son los siguientes. La observación. El investigador ve algo en la naturaleza o en la sociedad que capta su atención. De ahí parte la necesidad de conocer y explicar ese fenómeno observado y que despierta la curiosidad. Planteamiento de los problemas. Es el momento en el que damos forma a las preguntas que queremos responder. El planteamiento debe ser específico, claro y conciso. Esto permitirá que los investigadores se enfoquen en un problema delimitado. La pregunta que deseamos responder guía el resto de nuestra investigación, arrojando luz sobre cómo abordaremos el tema de estudio. La tercera etapa es la generación de la hipótesis. La hipótesis es una explicación tentativa basada en razonamientos aceptables para dar respuesta al problema que ya hemos formulado con anterioridad. Los conocimientos previos sobre un tema ayudan a elaborar suposiciones aceptables, que luego deben ser sometidas a experimentación, comprobación o falsabilidad. En la cuarta fase tenemos la fase de experimentación o estudios, en donde se diseñan y llevan a cabo experimentos para recoger datos y probar hipótesis.
Los experimentos deben ser controlados y replicables. Las variables pueden ser manipuladas para comparar y constatar los datos en cada experimento. En la quinta fase tenemos el análisis de los datos. Los datos recogidos se analizan. En función de esto se verifican si apoyan o refutan la hipótesis. Este análisis conlleva a la interpretación de los resultados. En la etapa 6 tenemos las conclusiones, en donde a partir de los datos analizados llegamos a una interpretación que vincula los resultados de la investigación con las predicciones planteadas al comienzo. Además, en las conclusiones se observará cómo los resultados del estudio encajan o no dentro de los modelos teóricos. Por último, tenemos la séptima etapa, que es la comunicación de los hallazgos. Una vez que hemos llegado a conclusiones, los hallazgos de la investigación se publicarán en artículos científicos, informes de investigación o ponencias de especialistas. De esta manera se informa a la comunidad científica los resultados obtenidos y cómo se llegó a estos. Otros científicos luego pueden revisar, replicar y validar el estudio, así como también criticarlo o refutarlo. De igual manera, así como hay etapas del método científico, también lo podemos clasificar acorde a sus tipos. Entre los tipos de método científico que podemos nombrar, resaltamos lo siguiente. El método inductivo, que significa utilizar la lógica para, a partir de premisas particulares, extraer una conclusión general. Tenemos el método deductivo, que a diferencia del inductivo consiste en ir de lo general a lo particular. Tenemos también el método analítico, que consiste en descomponer un problema en diferentes partes para investigar cada una por separado y posteriormente evaluar la interrelación entre ellas. También tenemos el método sintético, que es aquel que busca reconstruir un todo a partir de sus elementos, es decir, uniendo sus partes. A su vez, también existen otros métodos que se denominan mixto, por combinar diferentes metodologías, en donde se encuentra el método analítico sintético, el método deductivo-inductivo, el método histórico-comparativo y el método hipotético deductivo. Como mencionamos anteriormente, existen diferentes tipos de métodos científicos. Sin embargo, vamos a hablar de dos en específico que se utilizan mucho a la hora de realizar investigaciones científicas en nuestro área de estudio. Comenzamos con lo que es el método inductivo, que nos dice que es un enfoque que se utiliza en la investigación del razonamiento científico, que busca inferir conclusiones generales a partir de observaciones específicas. Es decir, este método parte de hechos concretos y particulares para llegar a una conclusión general. Una de las principales características del método inductivo es que se basa en la observación y la recolección de datos empíricos para generar patrones y generalizaciones. En este proceso, el investigador recopila información a través de sus sentidos y la organización de manera sistemática para encontrar regularidades y patrones. A partir de estos patrones se puede formular una hipótesis o una teoría que explique los fenómenos observados. En cuanto a su aplicación, el método inductivo se utiliza ampliamente en diversas disciplinas científicas como la biología, la psicología, la sociología, la física, entre otras. A través de este enfoque, los investigadores pueden analizar, comprender los fenómenos naturales y sociales, utilizando esta información para desarrollar nuevas teorías y soluciones a problemas prácticos. Así, este método, al igual que el método científico convencional, consta de una serie de etapas para poderse llevar a cabo. Las tres etapas del proceso de investigación inductiva son, en primera instancia, la observación. El primer paso de la investigación inductiva consiste en realizar observaciones detalladas del fenómeno estudiado. Esto puede hacerse de muchas maneras, como mediante encuestas, entrevistas u observación directa. La segunda fase o etapa va a ser el reconocimiento de los patrones, que este paso consiste en analizar los datos a detalle una vez recopilados. Esto significa buscar en los datos patrones, temas y relaciones. El objetivo es encontrar percepciones y tendencias que puedan utilizarse para crear las primeras categorías e ideas. En cuanto a la tercera fase o etapa, tenemos el desarrollo de la teoría. En esta fase, el investigador empezará a crear categorías o conceptos iniciales basados en los patrones y temas del análisis. Esto significa agrupar los datos en función de sus similitudes y diferencias para crear un marco de comprensión de lo estudiado. Por otra parte, tenemos el método deductivo. El método deductivo es un proceso lógico en el que se parte de una premisa general y se aplica la lógica para llegar a una conclusión específica. Este método, al igual que el anterior, tiene una aplicación particular. El método deductivo es una forma rigurosa y estructurada de razonamiento que se utiliza comúnmente en disciplinas formales como la matemática y la filosofía. Se basa en reglas formales y bien definidas que permiten derivar nuevas conclusiones a partir de premisas conocidas. Al igual que el método anterior, este consta de varias etapas para su realización. Entre la primera etapa tenemos la formulación de una hipótesis, que en este primer paso la investigación deductiva consiste en formular una hipótesis y adivinar cómo se relacionan las variables. La mayoría de las veces la hipótesis se construye a partir de teorías o investigaciones ya realizadas. Tenemos una segunda fase que se nos habla de un diseño de una investigación. El siguiente paso es diseñar un estudio de investigación para comprobar la hipótesis. Esto significa elegir un método de investigación, determinar qué hay que medir y cómo recopilar y analizar los datos. En la tercera fase tenemos la recolección de los datos, que una vez establecido el diseño de la investigación se utilizan distintos métodos, como lo son la encuesta, los experimentos o estudios de observación, para recopilar datos
y normalmente se utiliza en un producto estándar para recopilar los datos y garantizar que sean correctos y coherentes. En cuanto al análisis de los datos, tenemos que este paso se examina los datos recogidos para ver si apoyan o refutan la hipótesis. El objetivo es ver si los datos apoyan o refutan la hipótesis. Por último, tenemos sacar las conclusiones, que es el último paso, que consiste en sacar conclusiones a partir del análisis de los datos. Si se confirma la hipótesis, se puede utilizar para hacer generalizaciones sobre la población estudiada. Si la hipótesis es errónea, puede que el investigador tenga que desarrollar una nueva y volver a empezar el proceso. Los 5 pasos de la investigación deductiva se repiten y los investigadores pueden volver a pasos anteriores si encuentran nueva información o nuevas formas de ver las cosas. La investigación científica es un proceso dinámico, el cual se destaca por ser riguroso y por tener como objetivo el descubrimiento de nuevos conocimientos y cuyas principales funciones es explicar, describir, predecir y controlar fenómenos y acontecimientos sociales y naturales. Para poder nosotros desarrollar una correcta investigación científica tenemos que hacer uso de métodos, metodologías, técnicas e instrumentos. Un método son aquellas estrategias y procedimientos que dirigen la acción hacia un objetivo determinado. Se definen como un conjunto de procedimientos estructurados y sistemáticos, científicamente basados, cuyos procesos están fijados con claridad y precisión, dirigiendo el camino por el que los procedimientos son adecuados y enfocados hacia los objetivos. En cuanto a la metodología, es el estudio de los métodos y se utiliza en las ciencias sociales con la finalidad de alcanzar explicaciones reales sobre temas sociales. Se usa la observación, la entrevista y la documentación. La metodología es una estructura conceptual mediante la cual se logra comprender la intervención del trabajador social. En cuanto a la técnica, tenemos que se conoce como un conjunto de procedimientos que se realizan para obtener un resultado determinado, que se puede utilizar en distintos campos como la ciencia, el arte, la tecnología y la educación, entre otros. Por otra parte, para el instrumento tenemos que es considerado como la herramienta o conjunto de ellas que sirven de apoyo en el procedimiento de una investigación. Tenemos los instrumentos de aplicación, que son las guías de observación, las listas de cotejo, la escala de observación, matriz de categorías, cuestionario de pruebas de conocimiento, entre otros. Y en cuanto a los instrumentos de registro, tenemos que constituyen varias vías mediante las cuales es posible aplicar una determinada técnica de recolección y registro de datos o información. Por tanto, cada método, metodología, técnica e instrumento nos va a ayudar a formular nuestro proceso de una investigación científica. Por otra parte, una vez ya bien definiendo todos aquellos métodos, metodologías, técnicas y instrumentos que vamos a utilizar para realizar nuestra investigación, tenemos también que conocer las características que le vamos a evaluar o le vamos a plasmar a nuestra investigación científica, teniendo de una primera instancia que esta investigación debe ser sistemática. Tiene como principal requisito que la sistematización de todos sus procesos, lo cual aporta rigurosidad a sus resultados. Esto quiere decir que las observaciones y pasos a seguir no son azarosos, sino que por el contrario tienen un fundamento y objetivos concretos. Esta investigación también es empírica. Todos los resultados que arroje una investigación de tipo científico deben poder contrastarse con la realidad. Además de que es racional, otra de sus características se desprende de su lógica y racionalidad, donde deben resaltarse los aspectos objetivos por sobre los subjetivos. También debe ser reproducible. Todos los resultados arrojados por este tipo de investigación deben poder ser reproducidos bajo las mismas condiciones por otro investigador. Debe abarcar problemas cotidianos. La investigación científica se confeccionará a partir de hipótesis que deben ser constatadas en el desarrollo del proceso investigativo. Estas hipótesis deben ser generadas a partir de problemáticas y situaciones palpables en la vida cotidiana. También tenemos que debe ser objetiva. La indagación científica es objetiva. Esto quiere decir que no se concentra en las posturas del investigador, sino que hace hincapié en los hechos de la forma más pura posible. También tenemos que es provisional. Está sujeta a los avances científicos que se producen de manera constante. Por lo tanto, ninguna investigación científica será eterna. Por último, debe ser original. Cada investigación debe tener como objetivo el descubrimiento de nuevos conocimientos. Por ello, es recomendable que la investigación científica se centre en aspectos novedosos o poco abordados. En aquellos casos donde la investigación se basase en una aplicación existente, el autor tendrá que orientarse en un área distinta del problema para darle un nuevo enfoque a la mencionada investigación. Asimismo, la investigación científica consta de varios tipos, entre los que se destaca la investigación científica pura. También llamada fundamental o básica, es aquella que aborda problemas de tipo teórico, no está orientada a la solución de un problema práctico, sino a dar una solución a un enigma. También tenemos la investigación científica aplicada, que es aquella que indaga sobre la aplicación práctica de determinados conocimientos científicos. Tenemos también la clasificación de la investigación según el nivel de conocimiento, en donde tenemos la investigación científica exploratoria, que es aquella que tiene como objetivo delimitar o buscar nuevos temas de estudio. Por otra parte, tenemos la investigación científica descriptiva, que es aquella que busca encontrar la estructura y comportamiento de algún fenómeno o cuestión. Tenemos la investigación científica explicativa, que es aquella que intenta formular las leyes que determinan dicho comportamiento.
Por otra parte, tenemos que la investigación también se puede clasificar según su estrategia en investigación científica de campo, que es aquella donde el investigador recolecta sus muestras o datos en el lugar mismo de la investigación. La investigación científica experimental, que es aquella donde el propio investigador crea las condiciones para indagar en la relación causa-efecto de un fenómeno. Y por último, la investigación científica documental, que es aquella que se basa en los datos obtenidos por otros trabajos de investigación. Una de las investigaciones más utilizadas es la investigación bibliográfica, que la investigación bibliográfica o documental consiste en la revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de información. Esta investigación cuenta con características particulares como lo son que existe una revisión de documentos para conocer el estado en que se encuentra el tema u objeto que se está investigando. Presenta un proceso que consiste en la recolección, selección, análisis y presentación de los resultados. Involucra procesos cognitivos complejos como el análisis, la síntesis y la deducción. Se realiza de manera ordenada y con objetivos precisos. Tiene como finalidad la construcción de conocimientos, apoya la investigación que se está realizando. Es una técnica que se revisa todos los documentos que se han publicado por distintos medios y su procedimiento tiene el enfoque de recolectar, elegir y comprender resultados que se presentarán al público. Asimismo, esta investigación se clasifica en dos tipos: la argumentativa o exploratoria, que sienta las bases para asumir una postura delante de un fenómeno determinado. Esto permite comprobar si los aspectos que son objeto de estudio son verídicos o no. Así se establece el origen, las consecuencias y las posibles soluciones. También tenemos la expositiva o informativa, en la que se utiliza para buscar las fuentes confiables que traten el tema en profundidad, las que ofrezcan la información más fiable y serán elegidas en el proceso de análisis. Todo eso se dará como resultado la creación del contexto teórico del estudio. En cuanto a las etapas de la investigación bibliográfica, tenemos que se da de la siguiente manera. Se realiza una selección del material. Al realizar una investigación documental es importante hacer una recolección extensa del material que se puede utilizar para el proceso. Realizamos una revisión del material. En este paso, el investigador clasificará el material y separará los que son poco necesarios de los que son importantes para el tema. Realizaremos una organización. En este paso, el investigador comparará el material seleccionado y obtendrá la información textual para realizar citas y referencias con el objetivo de sustentar teorías e interpretarlas. Tenemos también el análisis de los datos, donde el investigador analizará la información y elaborará un documento donde se refleje su opinión e interpretación sobre el fenómeno de estudio. Por último, se generarán las conclusiones. El investigador cerrará el tema especificando los puntos que quiere demostrar. En cuanto a la estructura del trabajo científico, tenemos que este debe estar estructurado de la siguiente manera. Debe llevar un título. El título debe ser una frase que contenga los conceptos e ideas esenciales del artículo. Debe ser significativo y conciso. Deben estar plasmados los autores. Los nombres de los autores deben escribirse después del título, de forma secuencial y separado por comas. Debe llevar un resumen. El contexto y propósito del estudio y descubrimiento principales, las conclusiones principales y las palabras clave. Asimismo, debe haber una introducción que en relación al tema a tratar en el artículo y suele responderse a la pregunta del por qué se ha realizado el estudio, la hipótesis que se ha intentado demostrar mediante el estudio o experimento realizado. Debe estructurar también los métodos y los materiales. Debe incluir la información que estaba disponible en el momento en el que se escribió el plan o protocolo del estudio. También debe llevar los resultados. El resultado obtenido en estos estudios experimentales o simulaciones computacionales se suelen acompañar con tablas. Por último, tenemos las discusiones y recomendaciones. En la discusión se estudia la importancia e interpretación de los resultados, comparándolos con otros existentes y el resumen, así como la investigación y su estado actual. También tenemos las recomendaciones y agradecimientos y las referencias bibliográficas que darán sustento a esta investigación científica. Por último, una investigación científica se puede dividir de dos maneras: un anteproyecto y un proyecto de investigación. El anteproyecto de investigación es un documento que se elabora como primera propuesta tentativa a un proyecto. Para el posgrado, generalmente el anteproyecto se presenta junto con la solicitud de admisión a un programa educativo, por lo que será evaluado por el comité de ingreso. Por otra parte, el proyecto de investigación es una agencia de trabajo para el estudio de un tema y una guía para el lector acerca de las pretensiones, los supuestos y las promesas del autor. Es decir, un anteproyecto es aquella idea principal que queremos abordar y mediante la cual queremos profundizar para realizar un proyecto de investigación que sea más amplio a las hipótesis y los métodos y técnicas que queramos realizar. Como conclusiones a esta presentación, tenemos que comprender los conceptos básicos de la investigación es esencial para cualquier profesional que busque contribuir al conocimiento de su campo. La investigación no solo amplía nuestro entendimiento, sino que también impulsa el avance social y tecnológico. Por lo tanto, conocer los aspectos claves de lo que es una investigación científica nos ayudará a nosotros a formular nuestras propias hipótesis de investigación para generar conocimientos nuevos e innovar
en las tecnologías ya existentes. Muchísimas gracias por su participación y por escuchar mi presentación.